El 11 de abril del 2017, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que las fuerzas policiales no tienen derecho a sindicalizarse. En esta edición se hablará sobre el fallo y las repercusiones que tuvo, tanto negativas como positivas. Quédate ahí, no te pierdas este programa. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, después de mucho tiempo. ¿Después de mucho tiempo? Vivo, que no es poco. Vivo, que no es poco, ¿cierto? Bueno, a mí me toca un rol distinto, gracias a Dios me toca del otro lado y te voy a preguntar yo a vos porque siempre me toca del lado de las respuestas. O sea que me toca transpirar a mí. Hoy tenés que transpirar, hoy transpirás vos. Nicolás, hay una sensación en la calle o en el ambiente policial y en el ambiente sindical de que estamos abatidos, de que estás abatido, de que la lucha terminó, de que estás caído. ¿Están así? Aquellos que me conocen saben que me caigo cuando recibo noticias malas, pero saben también que me levanto, y me levanto con más bronca y con más ganas de trabajar. Vos me conocés más que nadie y sabés que es así. Muchas veces nos peleamos por teléfono y decimos, tomalo con calma, y yo te digo, no, ya, vamos, y es mi naturaleza. Yo creo que el fallo de la Corte fue un fallo muy equivocado, muy erróneo, pero si bien nos golpeó, no nos mató, no nos dejó heridos y nos fortaleció en la lucha, porque el fallo en sí de la Corte Suprema esconde una realidad política. Es un fallo netamente político de parar una realidad que es innegable, que es lo que vamos a analizar un poco, pero ante tamaña injusticia te obligan a redoblar la apuesta, y eso creo que es negativo para el sector político. Porque ¿qué preferís? ¿Luchar con un animal que está complaciente o un animal herido? El animal herido te va a tratar de comer. Y es lo que vamos a tratar nosotros, comernos al Estado, en el buen sentido de ejercitar nuestros derechos. Ahora te pido que uses tu poder de síntesis y respondime sintéticamente, ¿el fallo es justo? No, totalmente injusto. Es inconstitucional. ¿El fallo es legal? No, es ilegal. ¿El fallo es político? 100% político. ¿Y el fallo es legítimo? Para los derechos del policía, no. Te voy a hacer una comparación cortita, porque se dio los dos hechos en el mismo mes. Sale el fallo de Cipoa no otorgando el derecho sindical, no basado en ninguna ley y en ninguna jurisprudencia. Sale el del 2x1 con justicia y con razón, pero antipopular. La gente no quería que salieran libres por el 2x1. Entonces, no se somete al conocimiento público el fallo de Cipoa, porque los derechos del policía no le interesan a nadie. Lo único que le interesa es a los policías, ni al gobierno le interesa, porque si no tendría que tener una mayor inversión, una mayor calidad humana en tratar al policía. Y eso no lo hace, pero fue más contundente el 2x1, porque es un fallo antipopular, es legal, pero es antipopular. Es verdad que el fallo del 2x1 tapó en cierta manera la trascendencia de la negativa sindical en el fallo Cipoa a los policías. Sí, hubo inclusive abogados que iban a emitir su opinión sobre el fallo y justo salió el 2x1 y bueno, los tapó. Ahora, te hago una pregunta. ¿Dice la verdad el fallo de la Corte Suprema? El fallo de la Corte Suprema de los votos, los 3 votos de la negativa de nuestro derecho sindical, se basan sobre una circunstancia muy puntual. Es el debate del derecho de huelga que hay de la reforma del 57. La reforma constitucional del 57 es inconstitucional. Entonces, no nos pueden... Porque era durante un gobierno de facto.
lo convocó un gobierno de facto. Es una revolución, la revolución libertadora, que no dejó de ser genocida porque mató más de 4.000 personas, y si vos te basás sobre hechos políticos de esa naturaleza, entonces tengo que seguir convalidando el Estatuto de Proceso de Reorganización Nacional, la Ley de Obediencia Debida, la de Punto Final y todo lo que la gente no quiso y no quiere. En base a eso, es lo único sustento que tiene eso, y la presentación extemporánea del fiscal de Estado que quiere defender los intereses del Estado de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, que quiere defender los intereses de la provincia, que no lo defiende, lo único que hace es decir que no tenemos el derecho, cuando en realidad tenemos el derecho. Hasta el fiscal de Estado se equivoca. Ahora, el pedido yo tenía entendido que la queja del fallo de Sipova para ir a la Corte Suprema de la Nación era pidiendo la inscripción del Sindicato Policial Buenos Aires. Ahora, la queja, la demanda que hace Sipova en la Corte Suprema de la Nación, ¿pedía el ejercicio del derecho sindical o pedía la inscripción solamente? No, pide la inscripción gremial, porque nosotros damos por entendido que el derecho ya lo teníamos. De hecho, en la audiencia pública queda demostrado por los dichos de la parte demandada, que es el Ministerio de Trabajo, por los dichos del representante del Ministerio de Trabajo, que hay un vacío legal. El vacío legal lo tenía que llenar la Corte, y la Corte lo que menos hizo fue llenar el vacío legal. La Corte dijo que no tenemos el derecho sindical en base a la reforma del debate de los constituyentes de la Convención del 57. Pero la Corte nada dijo de lo que dijo el INADI, que estábamos siendo discriminados, nada dijo de lo que es los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, nada dijo de la reforma constitucional del 94, nada dijo de la reafirmación de los derechos humanos, que es el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador es lapidario para la Corte, por eso... ¿De qué fecha es el protocolo? El protocolo está aprobado por la ley 24.658 del 19 de junio de 1996, después de la reforma constitucional. Ahora, y Argentina, a través de la sanción de esta ley, adhiere al protocolo de San Salvador. Sí, y es un precepto constitucional porque está dentro del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. O sea, no pueden... Esto... La Corte no lo podía desconocer. No lo podía desconocer. Ahora, yo te hice una pregunta que era capciosa, porque yo te pregunté si dice la verdad el fallo de la Corte, porque conozco, lo leí en reiteradas oportunidades el contenido del fallo, y hay dos cosas que a mí en lo personal me hacían ruido. La primera de todas es que el fallo de la Corte dice que la ley de personal policial de la provincia de Buenos Aires prohíbe el derecho sindical. ¿Eso es verdad? La ley de personal de la provincia de Buenos Aires, tanto la 9550 como la 13.201 y como la 13.982, lo único que hacen es, de alguna forma, reglamentar el ejercicio del derecho de huelga. De alguna forma. Porque te dicen acatar decisiones gremiales. Y apunta al derecho de huelga. Pero eso, no prohíbe el derecho sindical. Eso no es prohibición. Lo que es el límite del derecho de huelga se refiere, o mejor dicho, son los decretos reglamentarios que hace el gobierno. Sí, por supuesto. Pero vamos a suponer que en esa parte tenga razón. Tanto el Estado como la Corte. Ahora, pero de la legislatura no salió una ley que diga que los policías de la provincia de Buenos Aires tienen prohibido el derecho sindical. Eso es lo que le falta, es lo que dijo el Ministerio Público en la audiencia pública, que falta la norma. Ahora, la Corte dice que la norma es el debate de dos constituyentes del año 57, cuando el protocolo, cuando hay una opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre estos temas, y dice el artículo 30 de la opinión consultiva número 6 del 86, alcance de las restricciones. En este caso nosotros tendríamos una restricción al derecho de huelga, no legislado actualmente. Pero no al derecho sindical. No al derecho sindical. O sea, hay que separar. Hoy tenemos el ejercicio del derecho sindical completo, con el ejercicio del derecho de huelga.
De acuerdo a lo que dice la normativa vigente. Sí. Nosotros, si recordás, dijimos en la audiencia pública lo que teníamos limitado por estatuto, Sí. hasta tanto se reglamentara. Es verdad. Que nosotros queríamos que se reglamentara. Y como medida extrema, que se pusiera en la ley, que se modificara la ley de los servicios esenciales de la comunidad y nos incluyera en esa ley. Acá dice, la restricción es permitida, de acuerdo a esta convención, al goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general con el propósito para el cual han sido establecidas. O sea, la única limitación que tiene un ejercicio de derecho de huelga tiene que ser una catástrofe, o que estemos en estado de sitio o en estado de guerra. Pero siempre con una ley sancionada por una legislatura. Por una legislatura. Ahora, y yo te pregunté, y te repito que era capciosa la pregunta, porque sabía lo de que no había ninguna ley de la legislatura que prohibiera el derecho sindical en la provincia de Buenos Aires, pero también hay una parte del fallo de la Corte Suprema que yo entiendo, decime si estoy equivocado, que es mentirosa, porque se refiere a una charla entre dos constituyentes del 57 que no existió. La charla sí existió. Está en los transcripción del debate. Ahora, esa es el legislador Taboada y el legislador Bravo. Pero no sobre policía, acá lo da como que si fuese policía. El tema es que ellos interpretan, la Corte, creo yo que interpreta, o sea, trato de entender lo que quieren escribir, que como nosotros los funcionarios, los policías, somos todos funcionarios y tenemos responsabilidad. Porque el debate se centra sobre los funcionarios públicos que tienen responsabilidad en el Estado. La responsabilidad del Estado se refiere a responsabilidad política y de decisión política. No se refiere a otra cosa o al tratamiento de cuestiones de secreto de Estado. Los policías, vos sabés muy bien que no tienen imposición de secreto de Estado, tienen imposición de secreto sumarial, que son dos cosas distintas. Y los que estarían fuera del rango del derecho, del ejercicio del derecho sindical, no a no estar afiliado a un sindicato, son hoy, de acuerdo a la estructura orgánica que tenemos dentro de las fuerzas, serían comisiones, inspectores mayores y generales. Los demás tendrían todo el ejercicio de derecho, inclusive el derecho de huelga, vuelvo a repetir, hoy el ejercicio del derecho de huelga de los policías está vigente. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué digo que la Corte lo único que ha emitido es un fallo político? Hay dos gremios en funcionamiento dentro de la Argentina que no tienen ninguna clase de impedimento, ni siquiera el orden jerárquico y verticalista que esgrimía siempre el Ministerio de Trabajo, que quedó de lado. ¿Por qué? Porque todo el Estado tiene orden verticalista. Siempre es una sola cabeza. El presidente de la Corte manda todo el resto. Es el gremio de los médicos, de la SICOP en la provincia de Buenos Aires y la Asociación Judicial Bonaerense. Son gremios constituidos que tienen un grado de responsabilidad en el Estado y sin embargo tienen el ejercicio del derecho sindical. El médico... ¿Y el ejercicio del derecho de huelga? Por eso te digo, la SICOP tiene el ejercicio del derecho de huelga, pero el médico deja la guardia. No, trabaja. Siempre hay una guardia. Siempre los servicios esenciales básicos se respetan. Esto es realmente un fallo para mí totalmente insólito, fuera de lugar, fuera de contexto. Sin lugar a dudas, el fallo es un fallo que aleja a la Argentina en el derecho comparado, digo, de lo que es la modernidad, de lo que es la democracia actual, porque, es decir, es un fallo, yo en lo personal considero que es un fallo antidemocrático, porque no permite que la democracia entre dentro de la fuerza policial y que permita que se autodepure o que se delimiten la responsabilidad de los delincuentes con uniforme, que digo yo, que por lo general son jefes. Ahora te hago una pregunta en lo personal, porque sé en parte la respuesta. ¿Este fallo se va a apelar? En principio nosotros vamos a ir a la OIT. No es una apelación porque no es una cuarta instancia. Los fallos de la Corte son inapelables. Bien. Pero nosotros vamos a ir a denunciar la violación de nuestros derechos, que son los derechos humanos, el protocolo de San Salvador, y la discriminación que hay en cuanto al derecho de ejercicio del derecho sindical, porque no lo dijimos nosotros, lo dijo el Estado que teníamos el derecho.
Entonces, vamos a ir a la OIT y vamos a ir a la Corte Interamericana. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. A denunciar la violación de los derechos humanos de los policías por parte del Estado Nacional y Estado Provincial. Sí. Porque hoy por hoy, no solo la Corte Suprema con este fallo nos impide ejercer el derecho sindical. No, el gobierno de la provincia de Buenos Aires también. Y no nos permiten ejercitar muchos derechos. Entonces, nosotros vamos no solamente a esa instancia, sino a redoblar la apuesta y a seguir luchando por nuestros derechos. Siempre respetando nuestra ley, cosa que muchos no respetan. Primero se respeta la Constitución de la Nación, la Constitución de la provincia y las leyes. Nosotros vamos siempre dentro de esa orden que hemos establecido como principio de ética en el trabajo de SIPOA, vamos a seguir siempre sobre esa línea. Vos lo sabés bien, porque si no, no estaríamos juntos. Cuando marchamos hace mucho tiempo, estamos hace mucho tiempo juntos. Ese es el principio básico de respetar las normas. Y el segundo principio es respetar a nuestros compañeros sobre todas las cosas y que se respeten a nuestros compañeros en materia de derecho laboral. Ahora, tengo una pregunta. El plan A era la inscripción gremial que estaba en discusión en la Corte Suprema de la Nación. Y por supuesto teníamos un plan B y estaba a la espera de ese fallo positivo. ¿El plan A terminó? ¿El plan B empezó? No, yo creo que al contrario. El plan A está más vigente que nunca ante el fallo de la Corte, que es anticonstitucional y legítimo. Y el plan B seguirá vigente porque es seguir trabajando para nuestros afiliados, para nuestra gente y que aquellos que quieren venir a nuestra organización a asesorarse y a seguir poniendo el esfuerzo para que sigamos creciendo en materia de derechos humanos. Para redondear y para terminar, ¿SIPOA redobla la apuesta? SIPOA siempre va a redoblar la apuesta porque existió desde 1988, va a seguir existiendo de acá al futuro. El fallo no impide que sigamos existiendo como SIPOA. No nos permitieron ejercer un derecho. Eso no implica que podamos ejercer otros derechos. Hoy estamos enfocados en todo el abanico de nuestros derechos, incluido el derecho sindical. O sea que SIPOA va a redoblar la apuesta. Vamos a redoblar la apuesta. ¿Podemos adelantar algunas de las pequeñas cosas que vamos a hacer, que va a hacer SIPOA o que vamos a mostrar en otros programas? Todavía no es momento. Lo vamos, tal vez en otra entrevista. ¿En la próxima entrevista? En la próxima entrevista. Entonces le proponemos que vean nuestro próximo programa porque vamos a redoblar la apuesta, como lo termina de afirmar Nicolás. Y yo sé un poquito, por eso les comento de que vamos a redoblar la apuesta, pero por supuesto que la autoridad final es de Nicolás y lo tiene que comentar él, pero no se pierdan el próximo programa porque vamos a mostrar que no solo que no estábamos muertos, porque la primera pregunta que le hice a Nicolás si estaba caído, si estaba muerto, es porque hay en el aire una especie de pesimismo de que SIPOA se dejó de existir, de que SIPOA no trabaja más, de que SIPOA... Nos agazapamos y hicimos los muertos. Con el fallo de la Corte se terminó, y yo sé en lo personal que no es así, por eso se lo pregunté a Nicolás, pero me salgo de la vaina por contar algunas cosas que se van a hacer nuevas y que van a asombrar a más de uno, porque era lo que yo teníamos proyectado hacer con el fallo positivo, pero que en definitiva se va a hacer con el fallo, sin el fallo, porque los derechos de los policías siguen siendo vulnerados y lo podemos defender de un montón de maneras que sean legales y lo vamos a hacer. Siguen existiendo y no lo puede cortar nadie. Y no lo puede cortar nadie. Mucho menos los políticos. Te salió bien la fama de periodista, ¿eh? ¿Viste? De este lado más fácil. Gracias, Nicolás, por la fuerza en la lucha y por explicarnos un poquito el fallo de la Corte. Te quiero proponer una cosa, que le propongamos a nuestros televidentes en Facebook que nos hagan preguntas a través del Facebook, si las tienen sobre el fallo o si las tienen sobre cualquier otro tema, porque estaría bueno que le expliquemos cualquier duda que tengan del fallo SIPOA, de la legalidad de la actuación de SIPOA o de cualquier duda que tengan. Yo creo que sería bueno que se empiecen a interactuar y que participen a través de la página de Face, haciendo cualquier tipo de pregunta, en especial en esto de lo que es el fallo, pero repito, cualquier tipo de pregunta, y dentro de nuestras posibilidades a la brevedad serán respondidas a través de este canal. Que esto es
Cipoba más. Cipoba más. Te hago una sola acotación, que lo quiero aclarar para los malintencionados, que los hay siempre. La actuación de Cipoba hasta el día de hoy fue legal. Sí, va a seguir siendo siempre legal. Exactamente, esa era Por eso yo te marqué hoy que nosotros empezamos respetando la Constitución nacional, provincial y las leyes. Nadie nos respetó a nosotros. Nadie respetó nuestros derechos, nadie respetó la Constitución nacional, ni la provincial, ni las leyes con respecto a nuestros derechos. Hoy sigue siendo vulnerados. O sea que a pesar del fallo negativo de la Corte Suprema, Cipoba va a seguir actuando ajustado a derecho, dentro de las leyes y con un marco legal que le delimite la acción. Siempre existió esa posibilidad. Nosotros lo que pasa es que nunca lo quisimos ejercitar. Lo vamos a hacer. Es la otra entrevista que me vas a hacer. Y aparte, dentro del fallo, hay dentro de lo que es la parte positiva, está el indicio de lo que vamos a hacer. Gracias, Nicolás. Gracias a vos. Adelante. Esta fue la edición de Cipoba Más. Si tenés dudas o consultas, podés escribirnos al Facebook de Cipoba o bien llamarnos al 0221 423 0487.